pertinencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un asunto que es muy vergonzoso para nuestro país, el caso de los migrantes. Particularmente se refiere el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un amparo que promovieron familiares de origen centroamericano frente a los hechos de los 72 migrantes asesinados en el estado de Tamaulipas, en San Fernando. Después de todos estos años, de estos hechos que fueron conocidos por la opinión pública, porque uno de ellos es un sobreviviente, lo dan por muerto, apilado junto con sus demás compañeros, huye y entonces da su denuncia ante las autoridades, y las autoridades llegan y encuentran ciertamente a 72 personas asesinadas, todas se presume migrantes. La forma como se lleva la investigación de estos 72 personas asesinadas en San Fernando refleja dos cosas, que retoma, por cierto, los argumentos que llevan a este fallo, a este amparo que promovieron familiares de dos personas que se presume formaban parte de estos 72 cuerpos. La primera tiene que ver del cuestionamiento de parte de las autoridades de Procuración de Justicia que no permiten la transparencia del resultado de la investigación. Es un primerísimo lugar. La segunda, el no tener posibilidades por parte de estas familias de tener la certeza de quienes se encontraban entre estos cuerpos efectivamente correspondían a sus seres queridos. Por lo tanto, las víctimas de esta fosa clandestina en San Fernando tiene, a partir de este fallo, ahora este expediente que ser conocido por los familiares, y además queda abierta la posibilidad de que se dé un reconocimiento integral a los derechos de otras víctimas. El problema de San Fernando refleja para el país una situación terriblemente grave para las personas que en situación de migración pretenden llegar a Estados Unidos a través de entrar a nuestro país por la frontera sur y caminar por lo largo del país hasta intentar pasar a Estados Unidos. Nos ha reflejado, como ustedes recuerdan, las grandes crisis humanitarias, particularmente contra mujeres, contra niñas y niños, que todos conocemos. Si a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estos migrantes asesinados en San Fernando lo contextualizamos en el marco de lo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en uno de esos rubros que tiene que ver con personas desplazadas, con personas en situación de migración, con personas que desaparecen por agentes del Estado o por aquiescencia de agentes del Estado o por problemas entre los cárteles, es decir, la desaparición entre particulares. Entonces vamos a contextualizar la situación de peligro que se encuentra en nuestro país para lograr el respeto y la garantía de los derechos humanos de distintos grupos sociales, que si empezamos a asumirlos, entonces a sumarlos, perdón, entonces vamos a encontrar una situación realmente muy adversa. De tal manera que dando mi opinión a este fallo que por primera ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma respecto a un caso que tiene que ver con la población migrante, que en esta situación víctimas además de masacres, también es necesario que contextualicemos lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto
de lo que verifican los organismos de derechos humanos, tanto en el ámbito de la Organización de Estados Americanos como de Naciones Unidas, y que obligan a nuestro país, a partir de habernos comprometido, vinculado con distintos tratados internacionales, pues a que tomemos medidas de manera urgente, de manera puntual, sin cortapisas, sin prejuicios, y en ese sentido yo llamo a las autoridades mexicanas a que actúen no de manera reactiva, poniendo el ejemplo que un funcionario del gobierno mencionaba hoy en la mañana, respecto que el informe es como entrar a una casa y en vez de ver cómo se encuentra toda la casa, llama la atención la situación de humedad de esa casa y no se ve el contexto del edificio, de la edificación. Yo digo que en todo caso, siguiendo el símil que él pone, esa situación de humedad nos está reflejando que hay vicios ocultos en la construcción. Y entonces tengamos mucho cuidado de poner en las paredes pintura para que remocemos esa pared, cuando tarde que temprano esa pared va a rotar la humedad y nos va a reflejar los vicios ocultos que tiene en las estructuras ese edificio. Siguiendo ese símil que él pone, yo les diría que lo que tenemos que hacer en México es, en primer lugar, atender a las víctimas. Atrás de todos estos señalamientos hay familias completas, víctimas de distintos delitos, de distintas violaciones a los derechos humanos, que están debidamente enunciadas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y repito, esto, si lo ligamos con lo que ha resuelto en este amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la masacre de los 72 migrantes, pues entonces simplemente se ratifica lo que dice el informe. Es decir, México ha entrado a un estadio desde el sexenio pasado, prácticamente lo vemos en varios incisos, en varios capítulos del informe de la Comisión Interamericana, donde señala que esto fue mucho más, mucho más contundente en la violación a los derechos humanos a partir de la guerra contra el narcotráfico que comienza en 2006 con el gobierno de Calderón, pero que también es refrendado por el gobierno de Peña Nieto. Es decir, no ha habido cambio en la política de enfrentar al narcotráfico, que lo único que ha llevado es a cruentas violaciones a los derechos humanos en muchos sectores, en muchos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo, pero también han alcanzado a otras poblaciones que no están propiamente en estas circunstancias. En la situación de violación a los derechos humanos de personas que tienen que desplazarse, hay un desplazamiento interno, forzoso, que tenemos que reconocer. Hay una situación grave de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Cada vez se señalan la desaparición de chicas más jóvenes en distintas zonas del país, y frente al feminicidio y la desaparición de niñas y de niños, que aquí mismo en el Senado de la República hemos escuchado a las organizaciones defensoras de derechos de la niñez que vienen y nos dicen: oigan, la ley que están discutiendo en esta materia tiene que visibilizar a las niñas y los niños que han desaparecido, que son prácticamente más de un cuarto de la población que se aduce a desaparecer. Y así podemos seguirle hasta llegar a la conclusión de lo que dicen las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en el sentido de que México debe continuar trabajando para resolver los señalamientos que está haciendo. Y son recomendaciones puntuales que me parece que hay que seguir trabajando en ellas. Estoy a sus órdenes. Gerardo Cedillo. Por favor, Gerardo. Senadora, yo quisiera preguntarle la opinión que tendría con respecto en específico a este asunto que señala el informe de la CICH, en torno a que hay una, dice, violencia prácticamente epidémica en el país. Y bueno, también la postura del gobierno, que prácticamente descalificó este informe
diciendo que no corresponde con la realidad. Desde su punto de vista, ¿corresponde o no corresponde? ¿O la CICH sobredimensiona la situación en el país? ¿Cómo lo ves? No, mire, yo que he escuchado a las organizaciones indistintas de diferentes materias, diferentes violaciones a los derechos humanos, no todas incluso relacionadas entre sí, pues claro que sí hay un señalamiento de que hay una crisis en nuestro país que tenemos que atender. La crisis identificada como una grave crisis de violencia y de seguridad, así lo dice, que desde muchos años atrás se viene viviendo, de tal manera que yo propondría de manera general 4 cuestiones. La primera tiene que ver, es que están allí, hay 4 cuestiones que yo quisiera resaltar. La primera, la que corresponde al trabajo legislativo, es decir, al poder legislativo. Continuar con el proceso de configuración de las leyes generales, nacionales, federales, y que esta revisión al marco jurídico trascienda al marco local, de tal manera que pronto logremos concretar este marco jurídico que también es señalado en el informe y que está en proceso en el Congreso. Hay 2 temas que tenemos que incluir, por cierto. El tema que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y el tema que tiene que ver con desplazados. Tenemos que integrarlo entre algunos de los señalamientos que nos hacen. Es importante que los integremos. Es importante que concluyamos este trabajo que ya hemos iniciado. Por cierto, destaco, donde más se señala que México ha avanzado como Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otras convenciones en otras materias, es precisamente en la parte legislativa. Eso lo reconoce de manera puntual la Comisión Interamericana. Es decir, México ha iniciado un proceso de reformas estructurales que reconoce el Estado y nos llama la atención a que las concretemos a partir de la aprobación de las leyes generales que derivan de este proceso de revisión constitucional. 2. Necesitamos entender, destacar de manera preponderante que hay una obligación irrestricta de parte del Estado mexicano que incluye a todos los partidos, estén representando gobiernos de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno, de todos los poderes de la Unión, los organismos autónomos o las organizaciones desconcentradas o descentralizadas, pero también con la participación de la sociedad civil organizada. Necesitamos obligadamente trabajar hacia lograr el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas sin distinción y de manera clara y precisa, entonces concretar la estructura institucional profesionalizada, ¿sí? Profesional, que pueda efectivamente atender este reclamo, es decir, lograr estos fines. Tercero, es importante que entendamos que hay que redoblar esfuerzos frente a lo que se nos ha señalado por parte de las instancias que están inscritas en el derecho internacional de los derechos humanos, de tal forma que hay que atender de manera institucional y estructural para que haya una investigación eficaz de estos actos de violencia que están debidamente señalados. Yo acabo de mencionar el caso de la masacre de los 72 migrantes de San Fernando que están englobados en este asunto, y entonces necesitamos que esta investigación oficial eficaz de estos actos de violencia tengan las sanciones pertinentes. Es decir, es necesario que se lleve a los responsables, a los culpables ante la justicia, de tal manera que resolvamos lo que aquí nos señala el informe, la impunidad. Ese es uno de los asuntos fundamentales que son señalados a México. Hay impunidad. Y cuarto, nos parece importante que también retomemos, porque también está reiteradamente señalado en distintos incisos del informe, que es necesario que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Entonces, eso no se logra de la noche a la mañana. Es evidente que en muchos lugares están las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones
de seguridad pública, porque las autoridades responsables de la seguridad pública simplemente son omisas, están cooptadas, son inconfiables. De tal manera que necesitamos trabajar para lograr también estructuralmente la revisión de cuáles son los problemas, que lo sabemos muy bien, pero no responder dándole respuesta sacando a las Fuerzas Armadas. Lo que nos señala el informe, que es debidamente entendible, así nos lo han exigido además distintos organismos también de Naciones Unidas, pues que decidamos que atendamos la situación de las corporaciones de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles.